Ahora sí. Vale, muy bien. Solo le voy a Dios, dice. Entonces, estamos hablando acerca de esta pregunta. ¿Qué sucede cuando en Marcos 8, 27, 30, Pedro hace esta confesión de fe? Jesús y sus discípulos salieron para las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, de ahí comienza, pues, algunos a decir, ¿verdad? Pues, algunos dicen que eres Elías, otros que Juan Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro tomó la palabra y le dijo: ¿qué? ¿Tú eres el Mesías? Pero Jesús le prohibió terminantemente decírselo a nadie. Entonces alguien hacía pues esta pregunta. Y entonces cuando Pedro dice: tú eres el Mesías, entonces vayamos aquí precisamente a estudiar qué hay detrás de esta confesión. Aquí tenemos un primer autor que dice, bueno, Jesús le pregunta abiertamente a los discípulos: ¿quién es él? Para ello les interroga primero por lo que se dice de él en el ambiente. Luego les pregunta por lo que ellos piensan de él. Pedro entonces responde que Jesús es el Mesías. Por fin, tras un laborioso conocimiento, han llegado a la conclusión de que Jesús es el Mesías. Ya ven del todo y con claridad. Aunque esa confesión todavía no es más que un reconocimiento muy inicial. Él les prohíbe decírselo a los demás. Quiere evitar ser tomado por un Mesías político nacionalista y violento. Este autor sostiene que Jesús, que Pedro ya reconoce que Jesús es el Mesías, pero Jesús manda a callar. ¿Por qué? Porque quiere evitar una interpretación inadecuada de su mesianismo. ¿Se entiende esa explicación? Pero a mí la que más me convence es esta. Esta es, por cierto, de un monseñor, de un obispo emérito de aquí de Guatemala, Monseñor Mario Alberto Molina, ¿ya? Que fue obispo de ¿dónde? Fue obispo de Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Monseñor Mario Alberto Molina sobre esta confesión? Los testimonios en torno a la resurrección de Jesús indican, aquí estamos hablando de la resurrección, indican que Pedro fue el primero que conoció a Jesucristo resucitado y por lo tanto en su condición de Mesías. Si ustedes recuerdan, en estos días hemos estado leyendo el encuentro de Jesús, y se nos habla que Pedro y Juan comieron ¿cuál es el evangelio de ayer? Que Pedro y Juan comieron al sepulcro. ¿Y quién fue el primero que se asomó? Pero Pedro fue el primero que conoció a Jesús. Pedro entró y vio, ¿verdad? Pedro fue el primero que conoció a Jesús resucitado y por lo tanto en su condición de Mesías, porque estamos hablando que hasta la Pascua es que se va a revelar que Jesús es el Mesías. Muy bien. Entonces, es posible que la primacía de Pedro en reconocer a Jesús como Mesías glorioso en su resurrección haya influido en la redacción de este episodio. Acordémonos que los evangelios están escritos que después de la Pascua, Entonces, el autor del evangelio no pretende describir el desarrollo de la fe de los apóstoles, sino establecer firmemente ante los lectores desde este punto la identidad mesiánica de Jesús y la peculiar manera como Jesús desempeñará su condición de Mesías. Por eso Jesús manda callar esta revelación a sus discípulos. El momento para divulgarla será después de que resucite de entre los muertos. Se da simultáneamente una orden de sigilo para los actores del relato, pero una divulgación para los lectores del texto. En el tiempo real del autor y los lectores, la resurrección es un acontecimiento pasado, pero para los personajes del relato, la resurrección es todavía futura. ¿Qué nos quiere aquí? ¿Qué se nos quiere decir aquí? Que precisamente como el evangelio fue escrito después de la Pascua,
ya el evangelista tiene que, en vista que la resurrección de Jesús y por tanto el reconocimiento de que Jesús es que él es el Mesías. Por tanto, aquí ya el autor San Marcos pone en boca de Pedro algo que pues más adelante se va a confirmar. Es como un adelanto, es como una anticipación. Ya sucedió, pero se escribe en el pasado y se pone en boca de Pedro como un ¿qué? Como un adelanto. No sé si me voy a comprender. O sea, se vivió la resurrección. Vaya, Marcos se escribe después de la resurrección de Jesús. Ya aquí ya está la fe pascual. Ya. Pero cuando está escribiendo, Cuando Pedro hizo esa eso se escribió anteriormente a que sí, se escribió posteriormente, ¿verdad? Entonces, pues ahí los discípulos ya conocían que Jesús es el Mesías, ¿ya? Entonces aquí tenemos que un adelanto, ¿verdad? Ya pues más confirmar que Jesús es el Mesías, se va a revelar plenamente en la resurrección, pero ya no está aquí. Adelantando, ya no está adelantando. Entonces, esto prácticamente aquí pues nos viene a confirmar ya la identidad mesiánica de Jesús y la peculiar manera como Jesús desempeñará su misión de Mesías, porque inmediatamente después de la confesión de Pedro viene el primer anuncio de la pasión, el primer anuncio de la pasión, cuando Jesús le dice, mira, pues el Hijo del Hombre tiene que padecer, va a ser entregado, y el mismo Pedro el que le dice, Señor, eso no te puede hacer a ti. Y entonces, pues es ahí cuando Jesús le dice, ponte detrás de mí, apártate de mí, Satanás. Ese apártate de mí, Satanás, propiamente es un ponte atrás, tú todavía eres discípulo y te estás adelantando. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, no sé si a quien hizo esta pregunta ya queda más claro. Bueno, esa pregunta la hicieron aquí, ¿verdad? Hubo una que se la mandé, pero yo creo que... Sí, esta es, por eso estoy explicando esto. Ajá. Muy bien. Entonces... Están contestando que sí, que sí, vaya, perfecto. Entonces, muy bien. Para quien quiera leer el Evangelio de San Marcos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 libros. Para quien quiera darse gusto con San Marcos. Entonces vamos ahora a donde nos habíamos quedado. Aquí estábamos, ¿verdad? Aquí estamos. Por consiguiente, de la revelación divina no se puede hablar sino contemplando toda la actividad de Jesús desde el punto de vista de la cruz y la resurrección. Es ahí donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Si no me equivoco. Por consiguiente, la serie de epifanías secretas, precisamente estas manifestaciones, ¿verdad? Que Jesús manda callar, eso se refiere a epifanías secretas, está señalando hacia la única revelación de Dios en la cruz y en la resurrección de Jesús. Es decir, la cruz y la resurrección de Jesús es que el punto central, ahí donde se va a desarrollar, a revelar el mesianismo de Jesús. ¿Qué pasó ahora? Perdón, se dejó de compartir la presentación. Pantalla completa, sí, por ventana. Muy bien. Habíamos estado hablando de esto, ¿verdad? Que la actividad terrena de Jesús está orientada hacia el carisma de la y de la resurrección. Eso sirve de evangelista, especialmente en el motivo de la mesianidad oculta. Sí, ahí habíamos. Según yo era el último tema que habíamos tocado, el Cristo histórico y luego el Cristo de la fe. No, nos habíamos quedado en eso. La mesianidad oculta. La mesianidad oculta de Jesús. Muy bien. Entonces, en la Pascua es donde se va a revelar a Jesús como el Mesías. ¿Verdad? Y acuérdense que Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, ¿verdad? Porque algunas Biblias, algunas traducciones bíblicas dicen, cuando Pedro hace su confesión de fe, dice tú eres el Cristo. Cristo es Mesías, ¿verdad? Entonces, muy bien. Esta señal significa la revelación de Dios en la cruz y la resurrección. Vemos pues
que el misterio mesiánico excluye una interpretación de Jesús histórico que no esté orientada por la confesión de fe en el Cristo crucificado y resucitado. Es decir, que el Jesús histórico lo vamos a comprender a la luz de Cristo resucitado. De Cristo resucitado. Cuando hablamos de Jesús histórico, estamos hablando de Jesús hombre, ser humano, encarnado. Y cuando hablamos de Cristo estamos hablando de ese título mesiánico, ¿verdad? O sea que estamos hablando de la fe. Bueno, y ahí pues es donde algunas veces se habla de Jesucristo, ¿verdad? Cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando del Jesús histórico, del Cristo de la fe. O sea, pues los dos dogmas cristianos, ¿verdad? Jesús, hombre, Cristo, fe. Muy bien. Entonces, pero para Marcos, el Jesús histórico lo vamos a interpretar a partir de nuestra fe en el Cristo crucificado y resucitado. De ahí que no haga falta aludir en la historia de la pasión al secreto mesiánico. Si vamos a Marcos, vamos a ver que Marcos en la pasión no habla, o sea, no pide este secreto, ¿ya? Sino que solamente lo pide durante la vida pública de Jesús. Pero ya en la pasión no se habla de este secreto mesiánico. Porque entonces ya no hay duda posible de que Jesús confiesa ser el Mesías y el Hijo de Dios, el crucificado y el resucitado. Marcos 14, 61 y siguientes. Entonces, vamos bien ahí en la teología. Aquí estamos viendo la teología de Marcos. ¿Vamos bien ahí? Entonces, en Marcos todo se comprende que a partir de la cruz y la resurrección. Entonces, por eso que les decía que los evangelios se escriben que de atrás para adelante. Primero se escribe el querigma. Primero se escribe el querigma. ¿Cuál es el querigma? Jesús murió en la cruz, pero resucitó. Claro, ¿verdad? Que este querigma en San Marcos se desarrolla en cuántos capítulos? Se desarrolla a partir del capítulo ¿qué? 14, ¿verdad? 14, 15, 16. Muy bien. Entonces ahí tenemos el querigma en estos tres capítulos. Muy bien. No sé si hay preguntas, ¿vamos bien? Aquí estamos viendo el mensaje del Evangelio de Marcos. Así pues, bueno, esta diapositiva ya la tienen todos ustedes, es la misma diapositiva, solamente que no la terminamos. Así pues, toda la exposición de la actividad de Jesús se halla bajo el signo de la cruz. Marcos 3:6. La predicación de Jesús no puede ser comprendida sino por aquellos a quienes se ha confiado el secreto del reino de Dios. Precisamente los discípulos han recibido, ¿verdad? Pues este secreto y por tanto, pues solamente quienes comprenden este secreto del reino de Dios es que comprenden la predicación de Jesús. Es decir, por aquellos que saben que el mismo que anuncia la obra del reino de Dios es el contenido y objeto de la buena nueva. Jesús es el predicador, mejor dicho, Jesús es el que predica, pero también Jesús es el predicado. No sé si me voy a entender. O sea que Jesús es el sujeto de la predicación, pero es el objeto de la predicación. ¿Ya? ¿Sí? Es el predicador y el predicado. Es el predicador y el predicado. Es el que predica y él se predica también, pues precisamente a sí mismo, ¿verdad? Por eso es que en el capítulo 1:1, Marcos comienza diciendo, ¿comienzo qué? De la buena nueva, comienzo de la buena nueva de Jesús el Mesías, ¿verdad? Bien. Y el evangelista quiere transmitir este mensaje no solo entre los judíos, sino también entre todas las naciones. Es decir, que aquí nos podemos dar cuenta que el mensaje de Marcos tiene un tinte que universal. Universal, es decir, para todos, tanto para judíos como para gentiles. Gentiles es sinónimo también de pagano, ¿verdad? O no judíos. Así que tiene un tinte universal. Hablemos del autor. Autor. El Evangelio de Marcos no menciona el nombre del autor. El mensajero se retira por completo al fondo para dejar paso al mensaje que él tiene que dirigir. Faltan también indicaciones indirectas que puedan aludir a él. A contrario del Evangelio, de los otros evangelios, pues que sí hay indicaciones a quién es el autor,
en Marcos no tenemos ninguna indicación de quién es el autor. Es verdad que se ha pensado, y aquí hay una hipótesis, es verdad que se ha pensado que detrás de la mención de aquel discípulo que iba detrás de Jesús después del prendimiento y que luego escapó de ser apresado, dejando el vestido en manos de sus perseguidores, eso está en Marcos 14:51 y siguientes, pudiera esconderse una secreta alusión al autor de este evangelio. Es decir, pues, recordamos aquel pasaje cuando Jesús está siendo aprendido y que agarra a un chico y ese chico pues deja la toalla y se cogió desnudo. ¿Ya? Entonces hay una hipótesis que podría ser él, pero esta sospecha carece de fundamento. O sea, no hay un fundamento que respalde de que este joven que se escapó haya sido pues el autor. ¿Ya? La antigua tradición, y aquí ven, la antigua tradición cristiana atribuye este evangelio a Marcos, colaborador de Pedro. Pedro menciona que él tuvo ¿qué? El famoso Juan Marcos, ¿verdad? Papías de Hierápolis, que es un padre de la iglesia de mediados del siglo II, informaba, según Eusebio, que Marcos había sido el hermeneuta de Pedro. Hermeneuta significa interpretación. El hermeneuta de Pedro, y escribió exactamente, aunque no con orden, Umentoitasei, todo lo que recordaba de las palabras y acciones del Señor, porque ni había oído al Señor ni le había seguido, sino que más tarde, como dije, había seguido a Pedro. Dio sus instrucciones según la necesidad del momento, pero sin hacer una composición, ordenar la sentencia del Señor. Así en nada faltó Marcos poniendo por escrito algunas de aquellas cosas, tal como las recordaba. En efecto, solo tuvo una preocupación: no omitir nada de lo que había oído, no decir nada que fuese falso. Entonces, de acuerdo a este padre de la iglesia llamado ¿qué? Papías de Hierápolis. Papías decía que de repente el autor del evangelio era ¿quién? Este Marcos, que era colaborador de Pedro. Y entonces ahí pues tenemos esta cita que hace Eusebio, que Eusebio cita pues a Papías. Y entonces de que Pedro, este Marcos, había sido pues colaborador de Pedro, pero eso también carece de fundamento. ¿Verdad? Más bien, este fragmento de Papías que acabamos de leer pretende realzar el prestigio del Evangelio de Marcos, relacionándole con el apóstol Roca. Es decir, pues que aquí pues se quiso dar realce al Evangelio de Marcos y por eso se trató de vincular ¿con quién? Con Pedro. Puesto que no se podía decir como autor el nombre de un apóstol, sino que había de atenerse al nombre de Marcos. Ello podría ser una tradición histórica de que efectivamente el Evangelio en cuestión fue escrito por alguien cuyo nombre era Marcos. Entonces, pues, tenemos esta hipótesis. Luego también en el Nuevo Testamento se menciona repetidas veces a un Juan Marcos, que procedía de la comunidad primitiva de Jerusalén, en Hechos 12:12, que acompañó primeramente a Bernabé y a Pablo en el llamado primer viaje misional, luego se separó de ellos. Parece que más tarde volvió a encontrarse en compañía de Pablo. Ahí tenemos pues las citas de Filemón 24, Colosenses, 2 Timoteo. Y en 1 de Pedro 5:13 se le menciona lo que rodea a Pedro en Babilonia. Sin embargo, apenas podemos imaginarnos que un varón de Jerusalén haya sido realmente el autor del Evangelio de Marcos. Entonces aquí tenemos ¿qué? ¿Cuántas hipótesis? Tres. ¿De quién haya sido qué? El posible autor. En realidad el Evangelio de Marcos es una obra anónima. No se conoce el autor. Su autor no dijo nada de sí mismo en su escrito y se desconoce todo de él, salvo la sospecha o casi mejor la certeza de que era un cristiano de segunda generación. ¿Se acuerdan que ya expliqué que era un cristiano de primera generación y un cristiano de segunda generación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles eran los de primera generación? Habían conocido que a Jesús, pero luego vinieron que los de la segunda generación. Entonces se deduce que era que un cristiano de la segunda generación no vio a Jesús directamente. Pablo era de la segunda generación. Sí. No vio a Jesús directamente, puesto que utiliza para su obra fuentes escritas, es decir, ciertas conexiones ya puestas por escrito previamente, como se había dicho.
Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a quedar hasta aquí, porque ya son menos 20. Entonces, al final, ¿qué concluimos? Que el autor solamente podemos deducir que era ¿qué? Un cristiano que de segunda generación. Sí, se le ha relacionado mucho con este Juan Marco, ¿verdad? Que andaba con Pablo, pero no hay fundamento. No hay fundamento para sostener de que él haya sido pues el autor. Bueno, entonces nos quedamos aquí porque ya está. Ahí Rosita. Muy bien, entonces pues ya, bueno, el próximo miércoles entonces vamos ya ver, bueno, para el próximo miércoles tengo pensado, ya pues, que comencemos a ver, no recuerdo si puse el Evangelio de Mateo, o sea que ya veamos otro Evangelio, pero vamos a terminar el Evangelio de Marcos, que justo los detalles técnicos, pero no quiero robar el tiempo, ¿verdad? Muy bien, entonces pues si gustan, para que así, solamente nos quedaría, ¿qué? Esta diapositiva y media nos queda para terminar. ¿Ya? El Evangelio de Marcos. Si gustan, pues lean la diapositiva para que así pues ya vengamos familiarizados y que ya, ¿qué? Avancemos rapidito. Muy bien, pues pasen feliz noche. Feliz noche a los que están en casa. Descanse, feliz noche, padre. Gracias, padre. El micrófono. Solo sí. Ah, qué bueno.
mejor. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a seguir con el cuarto capítulo de lo que es los principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Alguna vez te has sentido atrapado? Entonces, Gracias. la doctrina social de la Iglesia se fundamenta en una sociedad justa, ¿verdad? Solidaria y centrada en la dignidad humana. Para la doctrina social de la Iglesia, su fundamento es la dignidad de la persona humana. Esa dignidad que todos tenemos y que debemos de fortalecer nosotros mismos y a los demás. Está dada en el principio básico de la creación, hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Bien. Como les decía, los principios de la doctrina social están fundamentados y se orientan a la vida en sociedad. Como hablábamos la vez pasada, el hombre en sí no puede ser una persona solitaria, no puede ser una persona solo para ella, que diga yo me puedo, y muchas veces lo decimos, yo no necesito a los demás, yo soy capaz perfectamente de mantenerme, de sentirme, pero la realidad no lo somos. Necesitamos sí o sí de los demás para no sentirnos solos, para ser cada día mejores, para aprender, porque para aprender aprendemos habilidades de otros, somos un ente social. Entonces, en eso se basa la doctrina social de la Iglesia. Y como les decía, la dignidad de la persona humana es la base de todo esto. Porque si nosotros aprendemos, conocemos nuestra dignidad como personas y aprendemos a detectar esa misma dignidad en los demás, no vamos a tratarnos mal unos con otros, no vamos a hacernos daño, no vamos a lastimarnos, vamos a ser dignos nosotros de hacer digna a la otra persona. Otro de los principios es el bien común. El bien común, si nos remontamos a el Génesis, Dios hizo todas las cosas y nos las entregó a nosotros como administradores de ellas. Ese es el bien común, todo. Lo ideal sería que no utilizáramos aquí la ley de Pareto, 80-20, ¿verdad? 80 pobres y 20 ricos, aunque en nuestra sociedad no está así. En nuestra sociedad, según las estadísticas, está como en el 7%, no, 7% el AB, luego baja al C, que es otro porcentaje como el 30%, y de ahí todos los demás se van al DE. O sea, estoy hablando de estratos sociales, ¿sí? Y lo ideal, como Dios no lo dio, es que fuera como más complementario, más repartido. Y tristemente, no se da ni aquí ni en la China, no se da, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahorita con lo que estamos viviendo del problema del petróleo, porque, digamos, el problema básicamente entre Estados Unidos y Irak es el petróleo, ¿sí? Y ese petróleo Dios nos lo dio para que todos pudiéramos transportarnos, para que todos pudiéramos electricidad, pero lo agarraron unos pocos y lo quieren aquí, ¿verdad? Entonces ahí se ha perdido este principio del bien común, y nos pasa en todos lados. O sea, ¿qué les digo yo? Si vamos y recurrimos a la historia, nos damos cuenta de que las tribus ancestrales, ahí sí había bien común, compartían todo.
Si vamos a las primeras comunidades cristianas, compartían todo, había bien común. Entonces no había quien se muriera de hambre, mientras el otro tiene para ponerse X cosas. ¿Sí? Y eso en el tiempo se ha ido perdiendo. Y eso es lo que la iglesia no quiere. La iglesia quiere que sigamos viendo el bien común. Eso no quiere decir, o es independientemente a lo que yo construyo con mi esfuerzo. ¿Sí? En un país o en una democracia como la que vivimos nosotros. Pero sí se necesita que ese bien común sea mantenido para el bien de todos. Esto lleva a la subsidiariedad, que es llegar con esos subsidios específicos a la gente que realmente lo necesitan, ¿ya? No es, miren, nos pasa mucho con ONGs o ¿cómo se llama? Con grandes instituciones que captan las cosas, pero ya las utilizan de cierta manera políticamente o dan a lo que quieren o a los que quieren, no a toda la gente. Ajá. Tienen su propia agenda. Sí, eso, su propia agenda y trabajan dependiendo de lo que políticamente o lo que les mueve, ¿sí? Y eso no es. Entonces, la subsidiariedad pretende que se lleve directamente a la gente. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de muchas cosas que hacemos, ¿ves? A veces nosotros como católicos, vamos a ir a dar comida a la gente, pero se la vamos a ir a dar a la gente que la necesita. ¿Sí? Vamos a ir a dar cena a los hospitales, a la gente que la necesita, que está ahí aguantando frío, aguantando hambre, aguantando lo que sea, porque su pariente está internado. ¿Sí? Eso. Y luego la solidaridad, debemos ser solidarios unos con otros. Pero esa solidaridad implica darnos la mano unos con otros para poder cada día ser mejores seres humanos. Estos 4 principios que tiene la doctrina social buscan construir una sociedad más justa, humana, solidaria y, como decimos, centrada en la dignidad de cada persona. En esto se basa, o son las prioridades de la doctrina social de la Iglesia. Tenemos una unidad de esos principios, no fue así que se hizo. Primero, porque todo esto está conectado o interrelacionado con el Evangelio de Jesús. O sea, no nos apartamos en ningún momento del Evangelio de Jesús. Forma un conjunto conectado que da sentido y dirección a la vida social. Es un conjunto que no debe de tomarse en forma aislada, yo por aquí, tú por allá y como puedan, no, es centralizado y organizado, es conectarse unas cosas con otras. ¿Para qué nos sirven? Son unas guías de acción. Sirven como guía para interpretar la realidad social y orientar las acciones. Eso nos va a servir para ver, para revisar, para darnos cuenta y orientar, después de interpretar, cuáles deben de ser las acciones que se deben de tomar. Tienen un compromiso moral, tienen un carácter moral que comprende tanto a las personas como a las instituciones. ¿Por qué? Porque depende de nosotros, pero muchas cosas no las podemos hacer solos. Se hacen a través de instituciones grandes. Y hay instituciones muy grandes que la Iglesia Católica bandera, que hay para ayudar a la gente a que vivan, ahí sí que valga la redundancia, vivan su vida con dignidad cristiana. Y volvemos a que juntos estos principios
iluminan el camino hacia una sociedad más justa, más humana y más solidaria. El bien común. Ya habíamos hablado un poquito de eso, pero bueno. Un conjunto de condiciones que permiten a todas las personas desarrollarse plenamente. ¿Sí? Como les decía, que Dios nos dejó algo que nos ayudó a desarrollarnos desde la antigüedad. Y aquí hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de parte de los gobiernos, hablamos de educación y hablamos de todo ese bien común que nos abarca a todos y cada uno de nosotros sin ver y sin decir este tiene, este no tiene. Son cosas que deberíamos de tener o debemos de tener y compartir todos. Seguridad, sí, que es parte de lo que le corresponde a los gobiernos, porque aquí, como decíamos en el anterior, es parte nuestra como persona humana, pero parte también de las instituciones gubernamentales. Ellos deberían o tienen que aportar esa parte como de, ¿cómo les digo yo la palabra? Reguladora de eso, ¿sí? Porque hay cosas, por ejemplo, en la educación hay cosas que no se pueden. Uno puede educar a alguien por ahí, pero no es el gobierno el que tendría o tiene que regular esa educación de las personas. Porque vamos a salir adelante de donde estamos solo con la educación verdaderamente. Si nos damos cuenta y seguimos un poco de la historia, no de la historia universal, de nuestra historia, tiempo de la guerrilla, ¿cuál era el principal plan que tenía el gobierno por los sacerdotes? A ver si alguien sabe cuál era el principal pleito que traían ahí. Protegían a la gente pobre. Por un lado, denunciaban, pero más que otra cosa, les abrían los ojos, porque les enseñaban, porque los sacerdotes jesuitas se iban a meter allá en la cochinchina, como decimos, a ayudar a la gente, les enseñaban a cultivar, les enseñaban a leer y escribir. O sea, es una forma de abrirle los ojos. Y eso por el tipo de gobierno que teníamos, pues, no les convenía, ¿no? Y ese es el gran pleito en países pseudocomunistas, socialistas con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia en cierta forma abre los ojos. Y no es ganas de hostigar y decir, hagamos rebelión, hagamos que la iglesia anuncia y denuncia. Es que eso es obligatorio. Anunciar y denunciar, somos profetas con nuestro bautismo. Y eso implica, ahí sí que anunciar y denunciar, que muchas veces nos quedemos callados. Sí. Pero esa es parte de. Dice que también el bien común no es suma de intereses individuales, no, mío. Es una suma, sino es un cúmulo de bienes compartidos. Eso debería de ser. Es un cúmulo de bienes compartidos. Es como les decía, regresar a nuestras raíces de las primeras comunidades, regresar a las raíces de los antiguos ejidos, o de los antiguos mayas, aztecas. O sea, sí, ahí sí había, siempre hay una jerarquía, pero no era tan cerrada de jerarquía como que yo mando y todos los demás nada. Tan dictadora, sí, como en otras culturas. La egipcia, el gran faraón era el dios, el rey, y ahí nadie podía ni mirarlo a la cara. Si vemos de Roma con los Césares, estaba jugando cosificada, tampoco. Entonces, no se trata
de aquí, como decía la antigua directora de la escuela, aquí solo me estudiaron la escuela, no, aquí desde que vayamos todos. Y el bien común es responsabilidad de todos. ¿Qué pasa con nuestra tierra? Yo no sé si, al menos a mí sí me da ganas de bajarme y agarrarlo del pelo. Cuando vas en carretera y ves que ¡pum! Tirando. Ay, ¡pum! Tirando. ¿Dónde tenemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros bienes comunes? Mira que el pobre Motagua ya no aguanta con más boleas. En los mares, ahorita ir a un puerto ahorita, Dios mío, esa morirse uno de ver. Ajá, porque el mar no lo regresa todo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa responsabilidad como individuos, como sociedad. Porque realmente al Estado en ese sentido, o a las alcaldías, que son las que les corresponden, se les falta mucho para tener esa responsabilidad. Miren, yo me acuerdo cuando estaba recién casada, mi esposo trabajaba en el departamento de limpieza de la municipalidad. Y me recuerdo que toda la Semana Santa mi padre la trabajó. ¿Por qué? Porque iba a la procesión y atrás iba el recogedor de José. Yo no sé si todavía lo hago. Yo no soy así, ido a la procesión, les comento, no soy mucho de piedad popular. Y a mí me formaron sacerdotes italianos. Y ellos, la piedad popular no es un fuerte, ellos es el trabajo en campo. Y así nos tenían a raya. Entonces, no es mucho muy fuerte, pero sí me recuerdo de eso, de que iban a yo no sé todavía. Porque de verdad, después de que pasa la procesión, dejan un cochinero. Entonces, díganme, o sea, díganme, si estoy hablando de religión, en una procesión, sí, pero también por otra parte, no se nos puede olvidar que somos seres humanos y si no hay consecuencias de nuestros actos, también no vamos a cambiar, porque realmente esas cosas pasan y se dan porque no está la MUNI poniéndole multa a esa gente, no está alguien, o sea, no están los basureros tampoco disponibles todo el tiempo para poder, o sea, la gente no está educada en su casa de la basura en el basurero, del bien común, o sea, un montón de cosas. No es solo de que todos hagamos nuestro bien común, también somos humanos y se necesita tener la consecuencia y nuestros gobiernos no lo pueden. No lo puedo decir. Miren qué pasó, perdón. Lo que pasa es que no hay educación. Sí, esencialmente no hay educación. Para nada. Pero miren qué pasó con los parqueos en la calle, en el centro. En el centro y en las zonas así. Hasta que no empezaron a poner los cepos, lo que usted dice. Le ponían el cepo en la punta, pues, para que le traigan el cepo en la punta, o le ponen todavía. Entonces, es parte de eso. Pero miren, les digo, no es en afán de triunfarme, pero estuve en Japón y miren, no hay botes de basura, no hay, pero cada quien su basura a la cara y la lleva por su casa. Porque ¿qué pasa si no lo hacen? Es que está la cosa. ¿Qué pasa si no lo hacen? Ahí sí, a saber ni qué va a pasar porque va a ser horrible, porque entonces ahí todo el mundo hace caso. Porque esa educación. La educación es, tú te ocupas de tu basura, porque si no, o sea, la verdad no sé qué pasará, pero de verdad por eso se me dejó impresionada, perdón. Esa limpieza, nada de que aquel cochinero que pasa por el río tiran, ¡ay! O sea, ya nuestras carreteras no aguantan con más basura de las frías. Entonces, ahí está. Entonces, ahí es donde que todo ese bien común y responsabilidad mío, de la sociedad como del Estado. Entonces, ahí sí que lo que hablábamos la vez pasada, debemos empezar por, como decimos los EPJ, por nuestro
metro cuadrado. Nuestra familia, nuestros Nuestra hijos. familia. Para todo. Porque hasta eso hemos perdido esos valores de que ya. Yo me acuerdo que a mí se me ponían a hacer limpieza, me ponían a recoger mis cosas, y ahora los niños ya no quieren levantar ni siquiera su tenedor que Claro. hemos ido perdiendo esos valores. Que nos adelantas, no, son cuentos, disculpen, pero son cuentos, pero. Como dicen los patojos, un paso. Algo así. Dice que el Estado debe garantizar el orden, justicia y servicios básicos. De lo que, o sea, tendría que dar salud, lo que hablamos, educación, trabajo, etc. Y buscar el bienestar de todos, incluyendo a las familias. Que volvemos a lo mismo. Esto viene del Evangelio de Dios. Su predilección por los pobres, por los marginados, por los que nadie daba medio centavo. A ellos eran los que le llegaban, a los que, por los que él se moría, por así decirlo, aunque también le peleaba, porque como estaba con los pobres, estaba también con gente de dinero, ¿verdad? Pero él su predilección siempre fue por los pobres. Y eso es lo que debería de hacer el Estado en base de los principios. Dice, el destino universal de los bienes. La creación es un don de Dios para la humanidad y debemos de estar llamados a compartirla con justicia y con amor. ¿Por qué? Porque Dios creó los bienes de la tierra para todos. Cuando Él dijo, hágase la luz, hágase las plantas, los animales, no dijo solo para los de la foto. Él dijo, hágase todo. Y nos dejó, cuando Él fue el séptimo día, se dio cuenta que todo era bueno y nos dejó como administradores. Muy malos, por supuesto, pero administradores de todo. Toda persona tiene derecho a acceder a lo necesario para vivir. Es parte de nuestra dignidad tener el derecho de tener lo necesario, tener un pan que llevarse a la boca todos los días, tener un techo digno donde vivir. Y si nos damos cuenta, muchas veces dicen, antes que aquí en Guatemala todo está así, todo, pero vamos a otros países que se supone que son más industrializados, que están del primer mundo, y la pena. Porque hay un montón de indigentes tremendamente. Si uno va a Madrid en la vía, en la Gran Vía, la pena, el montón de gente que meto ahí. Si va uno si uno entra al metro, igual. Entonces, como dicen los patojos, no checa el audio con el video. Porque estamos hablando de países superindustrializados, países del primer mundo, con un montón de gente en esas condiciones. Ya casi todos los países del primer mundo son así. Sí, Toda Europa es así. sí, toda Europa es así. Todo, o sea, las estaciones de los trenes son dormitorios Son temas de nunca pagar. Son temas de nunca parar, sí, pero es parte de lo que la iglesia quiere hacernos conciencia, que lo volvemos a lo mismo. No podemos convertir el mundo, pero sí podemos convertir nuestro pedacito. Esa es la idea. Esa es la idea. Si yo convierto mi pedacito, usted convierte su pedacito, y ya tenemos un pedacito más grande, mejor. Porque esta información no llega a todos. Ese es el reto para nosotros. Ese es el reto. ¿Por qué? Porque, miren, con la sinodalidad, lo que salió fue formación. Y todos necesitábamos formación. Pero a la hora que se pone la formación, nadie puede ir. Sí, porque increíble, ¿cuántos éramos el primer día y el segundo día? No hubiéramos cabido acá. No. Ese es el problema. Si hablamos que éramos 43. Sí, pero
no sé cuántos hay vía 30. 30. Y aquí ya vemos, ajá, 4, 9, 40, y pues no han bajado mucho. Pero sí, ese es el problema. Y se da. Aún nos pasa con los. Pero si toman en cuenta para la cantidad de personas que realmente forman parte de la parroquia, No somos dan nada. ganas de llorar porque no, o sea, Sí, mire, ahora, por ejemplo, tenemos a los padres líderes de confirmación de primera comunión en una actividad, toda la actividad de escuela de padres. Lo mismo. Yo, no, yo, ya que mi equipo, tenemos 75 jóvenes, más los colegios y todo. Generalmente llegamos de confirmación arriba de 200 jóvenes. Ahí hay 50 papás, hay muchos. Y está la primera comunión. Y estamos hablando de la parroquia, no solo de la sede central. Y el tema de hoy estaba interesante porque era Ahora sí el internet. el internet. Deberían de grabar. Ya le pedí al padre, me dijo, no. Entonces, sí, es que sí, pero eso pasa, o sea, eso es lo que vamos. No queremos a la hora de la hora formarnos. Fuera excelente si nos formamos todos, pero bueno. También dice que los bienes deben distribuirse con justicia. Ese es uno de los destinos que tiene la universalidad de los bienes. Porque dice que los bienes de la tierra no están destinados a unos pocos, sino a todos, aunque realmente volvemos a lo mismo, tenemos distorsionado. Pero eso no ha sido cosa de que Dios lo haya puesto, sino que el hombre, en esa ambición, en ese poder de ambición, de tener, hemos hecho eso de bajando unos pocos lo que. Rosita, pero pienso que hay muchas personas que uno les ayuda y son malagradecidos. Fíjense Y que, hay que ser agradable y también saber agradecer. ¿saben que cuando yo estuve en la escuela, yo no, o sea, algo que me costó mucho a mí y me está costando es esto, y tal vez por eso me dieron el tema a mí de padre. Yo sabe por qué. Porque yo siempre he tenido eso. Porque si usted ayuda, después si deja de ayudar, se enoja con usted cuando ya es malo. Pero yo le digo, hay que enseñarle a la gente a pescar, no darle ese pescado frito. Porque sí, y de hecho eso pasa. Nos pasa mucho que se acostumbran a que les den, miren qué pasó, no sé qué tan cierto sea, porque si yo dar la vuelta sobre sí, pero ¿qué pasó? Todos se acostumbraron Se acostumbraron a recibir de Sí, regalo. Y había gente que lo recibía, lo que quería vender. Sí, Bueno, pero todavía medio algo, pero hay gente, o sea, y ha sido institucionalizada esa manera de manipular a las masas y controlar a las masas, tenerlas ignorantes y dependientes, porque pues ahora qué fácil es para esa gente, ay, no, que me den, ¿para qué voy a trabajar? Sí. Si me den, ay, pobre yo y mi gente, y cómo somos de pobrecitos. Había un caso de una vez que pasó un huracán por aquí, no huracán, pues, pero viento fuerte. Entonces, era un lugar, había una señora que tenía su casa con unas láminas, ¿verdad? Ella tenía como 6 láminas. Entonces dijo, las voy a quitar, y las vendió. Yo no sé qué hizo con ellas, porque ella iba a pedir para que le dieran, porque empezaron a decir que iban a dar láminas. Le dieron 2 y bien gachas. sí, es que eso es lo que pasa. Siempre hay quienes se quieren, como decimos nosotros aquí, columpiar con las cosas. Y después, ¿cómo sabe uno? Por ejemplo, toda la gente que usted mira en la calle pidiendo limosna, ¿cómo sabe que realmente tiene una necesidad y ella hizo de trabajo estar pidiendo limosna? Sí, porque ustedes se dan cuenta de gente que uno la ve siempre en el mismo lugar. O sea, tienen sus manos, tienen sus pies, tienen todo, pues, o sea, no es diferente ver a mi en silla de ruedas, uno dice, bueno, evidentemente esta persona tiene una limitante. Es el mayor. O sea, Pero es que le está pidiendo limosna y es torísimo, pues, es una persona bien dada. Y entonces,
Sí, es que ahí es donde uno tiene que, ahí sí que pedir la inspiración del Espíritu Santo. Y como me dice mi esposo, yo lo voy a dar de corazón. Si él se quiere poner a prestar, Pero es que yo no sé, o sea, yo creo que nos estamos yendo así como que a los mendigos y todo, pero yo pienso que esto se refiere también, es mi opinión, digamos, quien tiene un negocio que pague sueldos justos. a eso, Tiene, ajá, tienes una chica en tu casa que te ayude, no es justo. exacto, y que se le pague lo que se le tiene que pagar. A mí me da a veces no sé qué ver en la entrada de la colonia, del condominio, se paran las pobres muchachas de comprar sus quetzales de tortillas. Porque no le dan en la Porque casa. no les dan en la casa. Y me decía la chica, la señora, que no es chica, la señora que trabaja, mira, me dice, no le dan ni un vaso de agua. ¿Cómo puede? ¿Cómo lo puedo llamar cristiano? Yo sí, trato así. Y es lo que te digo, vamos a nuestro metro cuadrado. Y es cierto, no es solo para los mentirosos, solo para los... No, es para todos. Para la familia. ¿Por qué? Porque si tú no tratas bien a la gente, no la estás tratando con la dignidad que tiene de ser humano, de ser hija de Dios, de ser hecha imagen y semejanza de Dios. Apoyar a la familia, también porque la familia lo necesita. Hay que, a veces son cosas tan pequeñas que uno puede hacer, que pueden elevar muchas cosas. Porque como les digo yo, un plato de comida ni te quita ni te pone. A menos de que le vayas a dar. Y que no se alcance. A ver qué. Pero en lo contrario no te quita ni te pone. Y yo sí me he dado cuenta, hay mucha gente que no le da ni un vaso de agua a la gente con la que trabaja. Está solo, ¿verdad? Ajá. No lo Bueno, Y las horas están buenas. sí. No, o por ejemplo, para la casa hacen una cosa, pero para la gente. A eso me refiero. Es lo que yo digo, o sea, no se puede. Pero ahí sí que es un poco bastante de conciencia, sí. Conciencia social. Y el cumplimiento de las leyes, o sea, si uno tiene empleados, les tiene, bueno, si es una fábrica, es un negocio, pagar IVA, pagar 14, pagar aguinaldo, dar vacaciones, pagar IES. Pero la montón de gente no lo hace, o sea, toda la gente que es contratada por contrato, pero que tiene que responder a una relación de dependencia, es una persona que está siendo abusada, no se le están pagando sus prestaciones, no se le está pagando X, no tiene vacaciones, y cuando salga de trabajar después de esta empresa, de haber trabajado ahí 20, 30 años dando su factura mensualmente, le van a decir gracias y adiós, cero indemnización. Y es que eso no es justicia social. Eso es lo que se da hoy. De hecho, hasta en el gobierno. Sí. Mi hermana trabaja en el reloj propio 29, 029, pero puede reclamar en el Ministerio de Trabajo y le pagan todito. Y hasta dando sin perjuicio 12 salarios, porque el gobierno tenía obligación de haberle pagado todas las prestaciones. Vos no tenés obligación de estar ahí todo el día, porque pero sí, pero te tienen un escritorio, tienen ese... Bueno, pero para cuando la despidan, decir que tiene derecho a exigirse. Y así pasa. Por ejemplo, Gaby trabaja en configuración. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque si ella tiene un horario, tiene que rendir cuentas, tiene un jefe al que tiene que responder, es empleado y el jefe le debería estar pagando todo. Precisamente en base, pienso yo, al que se le dio la capacidad de desarrollar un negocio, generar dinero, tiene que ser justo con sus empleados. Sí. Y la justicia es precisamente dar lo que, o sea, la justicia es dar a cada quien lo que merece. Entonces, y la ley, eso establece a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bueno, la propiedad privada dice que es lo que tenemos y es un derecho legítimo. Pero lo que tú decías, tú tienes un derecho legítimo a tener tu propiedad privada, tu negocio, pero eso conlleva una responsabilidad social. A eso. Sí, porque digamos, una enfermedad de un trabajador, el patrono no lo va a querer pagar, pero si le paga X, pues el empleado va a morir a X. Ajá. Ese es
Eso sí. Y una vez ya les di clase de derecho laboral. De paso, De paso. es válida, pero no es absoluta. Debe estar siempre al servicio del mismo. Volvemos, ¿verdad? Si yo tengo algo, no puedo negarle las cosas a la persona. Y veámoslo, como digo, no tengo una gran empresa, aunque ahorita las empresas igual casi el 90% trabajan por facturación. Tiene una función social, lo que posee también beneficiar a otros. Como te digo yo, lo que tú estabas hablando, estamos hablando de una empresa que es propiedad privada, pero va a ser responsabilidad social porque va a tener una función de beneficio para los clientes. O debería de ser así. Pero eso lo ya tachan como comunismo. Pero no es comunismo, es simplemente... Es que el comunismo implica también un control social excesivo. Aquí no hay ningún control social. Aquí hay una ley que dice, páguele a sus empleados todo esto. Haga su plan financiero tomando esto en cuenta. No haga su plan financiero viendo cómo usted gana más y se aprovecha de los demás. Pero miren, con el salario mínimo, ¿cuántos? El salario mínimo está arriba de 4, si no se mal. 4.100. La gente no gana eso. Y menos en el campo. Sí, no gana eso, pero la canasta está en 7 casi. Entonces, ahí es donde tenemos ese problema, pero es falta de justicia social nuestra, de todos y cada uno, porque poco a poco, a veces no es que lo hagamos, pero permitimos que lo hagan. Y también ahí tenemos que nos... Sí. Dice que la propiedad implica una hipoteca social. Todo derecho lleva consigo una obligación de hacerlo servir al bien de todos. Esa es nuestra hipoteca, tenemos que hacerlo servir al bien de todos. Y volvemos a la opción preferencial por los pobres. La Iglesia pone en el centro a quienes más sufren porque en ellos reconocen el rostro de Cristo. El rostro del Cristo sufrido, el rostro del Cristo marginado, el rostro del Cristo que nadie quería, que nadie daba un centavo por él. Por eso mismo la Iglesia da prioridad a los más necesitados. Y por eso es que la Iglesia ayuda mucho y trabaja mucho por el bien de la gente que está en condición de pobreza marginada, ¿sí? Porque mucha gente está en esa situación porque no ha tenido quien le dé una mano para jalarla de ahí y sacarla de ahí. Claro que como decía la compañera, hay gente que también no quiere salir de ahí, sencillamente debe, pero hay mucha gente que también solo quiere un jalón y se va para arriba, o sea, sale. Es un llamado a la justicia, no solo a la caridad, porque debemos de ser justos, dar lo que le corresponde a cada uno, no simplemente darlo por caridad, por misericordia, cuando la misma palabra dice, todo fue dado gratuito, tú devuelves lo que tú haces. ¿Sí? Ajá, gratuitamente lo das. Entonces es como devolver lo que nos es dado. ¿Sí? Porque si de verdad creemos que no se mueve una hoja del árbol, si el Señor no lo permite, entonces, si nos ha permitido tener 3 platos de comida al día, una cama bien acolchonadita, una casa donde no se nos sirve tanto el agua o el frío, entonces tenemos que retribuir eso a los más pobres y necesitados. Ayudar a los pobres es una responsabilidad moral, nuestra conciencia y social, porque es la única forma que vamos a salir adelante. Socialmente, si los ayudamos en uno o muchos aspectos. La doctrina social de la Iglesia busca construir una sociedad
volvemos justa, solidaria, centrada en la dignidad humana. Si se han dado cuenta, nos lo han repetido 800 veces, nos va a dar curso. A eso se nos queda. Donde todos puedan desarrollarse plenamente y los bienes sean compartidos equitativamente. Y cuando hablamos de eso, hablamos de lo que decía Vicky, que debemos de dar y no necesariamente tenemos que compartir o quedarnos, como dice la verdad, sin nada nosotros, sino simplemente dar lo que le corresponde justamente a la demás. Este principio, aunque ya lo habíamos visto, que hay 3 principios, es el de proteger la dignidad de la persona, promoviendo que las instancias, o sea, más pequeñas como familias, asociaciones, puedan actuar por sí mismas, puedan ser bastante, ¿cómo les digo yo? Autónomas en cierta forma, pero que las cosas les lleguen directamente, que no se pierda en los contextos grandes. Y el Estado debe de apoyar, no sustituir, interviniendo cuando solo sea necesario. O sea, el Estado debe de apoyar a que las cosas lleguen a las personas, pero no debe de sustituir las cosas politicalizándolas, y que solo lo sea lo que, como lo que decían ustedes que pasó, decíamos que pasó con la bolsa solidaria, con los 300 pesos por cada hijo que nacía y todo ese baruco de locuras que solo causó grandes problemas. Sí, grandes problemas, porque decían que cuando les daban el dinero a las mujeres, los hombres hasta les echaban peca para que les diera el dinero, lo tenían que chupar. Entonces, y en este principio se debe de evitar la centralización excesiva, o sea, que se centralice solo en el gobierno, o en los gobiernos, porque ahí es donde se apunta 10 para ti y 20 para mí y 25 para ti y 5 para mí. Sí, ajá. ¿Qué promueve todo esto? Esa descentralización, o sea, o que no sea tan excesiva la centralización, que promueva y que fomente la libertad. Nosotros debemos tener esa libertad que Dios nos dio. Impulsa la iniciativa, porque si yo tengo libertad, tengo iniciativa de hacer X o Y cosas. Ahorita con las redes sociales se han dado mucho las iniciativas de venta de cositas. Sí. Que te venden esto, que te venden, consiguen de todo. Eso mucha gente le ha ayudado. Aunque ahorita deben ser fiscalizados, están pretendiendo fiscalizar. Pretendiendo, pero sí pretendiendo fiscalizar, porque sí había bastante, ya se mueve bastante. Entonces ahí se está impulsando una iniciativa. Se fortalece la responsabilidad, porque cuando uno se mete en una cosa de esas, tiene que tener la responsabilidad de estar puntualmente y dar seguimiento a todo. Dice que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de las personas. Uno debe de llegar a las personas. ¿Qué es lo que ahora se nos está faltando? Que por tanto internet y tanto teléfono y tanto, nos hemos vuelto fríos. Nos conectamos, pero nos conectamos. Cuando nos tenemos conectados, pero estamos desconectados de los demás. Aún en nuestras casas, cada quien con su teléfono conectado en cualquier cosa, pero en la casa no está. Yo trabajo en una comunidad en Espinca, donde trabajo todo eso. Subsidiariedad, participación y solidaridad. Pero cuesta mucho también trabajar. Y me ha gustado mucho ayudar a las mujeres a que no se dejen embarazar. Les voy a dar clases sobre el método de Willis, que es lo que está permitido por la iglesia, sí, para infertilidad, pero a mí me dicen, fíjese, porque las familias son muy numerosas y se vuelven desamoradas también porque se les muere un niño. Dicen, ya estaba recién y se murió, se conforman y siguen embarazo y embarazos van y vienen.
y me cuesta mucho trabajar con esas personas por el machismo. Existe no solo en familia completa, no solo en el hombre, sino en la suegra, en la mamá, de que las mujeres tienen que tener los hijos que Dios les mande. Es que lamentablemente Y hoy día ya no estamos la para que más eso. marca el machismo es la mujer. Sí. A la hora de la hora Me ha tocado con las mujeres y ayudarlas y todo esto, que es bien difícil, y participar con ellos. Sí, me ha tocado duro. Me imagino que sí debe ser Duro fuerte. tratar de convencer a las mujeres, fíjense que yo, cuando ya no tenemos o hago esto y que hoy no voy a poder tener relaciones, me pega el hombre, y si no resulta embarazada, la suegra me dice que por ejemplo, si no soy mujer para seguir teniendo hijos. Cuesta un montón trabajar con este tipo de gente, en todos los aspectos. Pero eso es ignorancia. Es la ignorancia, Ah, sí, es la ignorancia. Ahí sí que. Yo recuerdo que cuando se empezó a dar la Caparina y el programa, mi esposo trabajó para esto, cuando se inició todo esto hace 40 años, en Quetzaltenango nos tocó duro también concientizar a la gente. Creían que la Caparina Entonces, llevaba Sí. costó mucho la demostración de eso, ir a los centros de salud y a todos esos lugares. Es difícil. ¿Y saben qué pasa? Como digo yo, hubo una temporada, yo no sé si todavía, pero hubo una temporada que se trabajó alimentos por trabajo. Sí. Entonces iban, la municipalidad les daba los materiales, la gente trabajaba y les pagaba por alimentos. Yo en ese tiempo trabajaba por allá por el instituto casi la zona 2. No. Eso es el ICA. Trabajaba como a 2 cuadras de eso, y atrás de eso, atrás de ese instituto, estaban las oficinas de ese ¿no? Y la gente llegaba a cobrar. Y sacaba sus cosas, y había unos pick-ups ahí comprando Los alimentos. los alimentos. Y traían buenos alimentos, porque eran del aire, pero preferían venderlos. Falta de educación. Y ha pasado, yo tengo familia en el interior, y el proyecto que tienen las mamás es que no quieren que les den el producto para que vayan de las benditas refacciones que da el gobierno. Ahí es donde tenemos esos problemas, pero es falta de educación. Cuesta proteger la dignidad. Sí, falta, cuesta mucho. Bien, participación, dice. Es el derecho y deber de toda persona de involucrarse en la vida social, económica y política. Todos tenemos el derecho, pero también la obligación. ¿Sí? O sea, yo, ahí sí que como sea, yo no me puedo callar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas donde las vemos, pero está bueno. O sea, no me pasa llevando. No es cosa mía. No es cosa mía, sí. Es fundamental para una verdadera democracia, ya que permite que todos contribuyan con el bien común. O sea, tenemos ese derecho y esa obligación en una democracia como la que vivimos. Pero miren, ahorita, por ejemplo, si se dan cuenta del gran traqueteo que se tiene que sacar. A ver qué revienta eso. Yo creo que yo ni entiendo ya a qué se debe eso, porque se ha vuelto tan grande. Es político, Sí. es político, pero es porque la gente quiere seguir sentada ahí. Ya se fueron para la antigua. Sí, esa gente se quiere quedar sentada ahí. Y nadie está recibiendo clases. Y han hecho acá, yo porque como otro es catedrático, la sacaron, me entero de un montón de Ajá. que hay. O sea, que no deja que sí, que no sé qué, que no sé cuánto, porque sí. Pero es El pobre elitista. estudiante más fregado. Es el más fregado, porque hoy rompieron, y las pasadas hoy rompieron la entrada, los portones, hicieron los esquilotes. Sí, pero es gente infiltrada. Sí, tal vez Hay sí, de todo. hay de todo, pero el problema son Gente de lo sí. Y dice que debe de ser inclusiva, especialmente para los más débiles, y debe de ejercerse de forma responsable, esa participación.
Porque si pasa, muchas veces hay gente que no se le da opción a ciertos círculos, ¿sí? Y debe de ser inclusiva, debemos dejar entrar a todos, porque todos tenemos ese derecho y todos tenemos ese deber de participar. La solidaridad es el reconocimiento de que todos estamos interconectados y somos responsables unos de otros. Es algo que se nos olvida. Somos responsables unos de otros. No es solo un sentimiento, sino un compromiso real con el bien común. Solo es el sentimiento que voy a ser solidario y le voy a dar una bolsita de frijol y algo. O sea, tiene que ser siempre y pensando en el bien común. Es un principio social y también una virtud moral que impulsa a construir una sociedad más justa y fraterna. ¿Por qué? Porque si somos solidarios con todos, todos vamos a levantarnos juntos, así como decir que todos se levanten y nadie se quede atrás, ¿verdad? Pero tenemos que tener ese sentimiento o esa seguridad de que estamos interconectados. Ajá. De que todos estamos interconectados y todos debemos. Bueno, todos estos principios que hablamos buscan una sociedad donde la persona sea eficiente, promoviendo justicia, participación activa y compromiso con los demás. O sea que hagamos de todo esto una persona con dignidad humana, una persona hija de Dios para todos nuestros hermanos y de paso a nosotros, ¿verdad? Sí. Los valores fundamentales de la vida social están profundamente relacionados a los principios de la doctrina social. Ambos se complementan ya que los valores orientan la vida moral y social, ayudando a construir una sociedad más humana. O sea, lo que pretende la Iglesia con la doctrina social es que nos concienticemos de que no solo yo voy a salir bien, de que sola yo no puedo, de que todo eso va en unión y tampoco vamos todos juntos, pero ahí sí que el que se caiga mala suerte nos damos encima. No. No hay solidaridad. No hay solidaridad. No es sálvese quien puede, es salvarnos todos. Sus valores principales son la verdad. Ustedes saben que Jesucristo peleó por esto, si lo queremos ver, peleó por estos cuatro valores. Hay que buscarla, respetarla y vivir conforme a ella. Fortalece la convivencia moral y social, la verdad. Y no hay medias verdades, o verdades blancas y verdades negras, o medias verdades. O es verdad o es mentira, punto. Y es lo que tenemos que buscar. La libertad, que es el signo de la dignidad humana, debe ejercerse con responsabilidad para el bien común, porque confundimos mucho la libertad con el libertinaje, y entonces hacemos, como decimos, barrabasada. Sí. Entonces tenemos que estar bien claros, es que es un signo de nuestra dignidad, pero debemos de tomar mucha responsabilidad. La justicia, como tú decías, consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. Y es la clave para una sociedad. Sí. Tenemos que tenerlo también. Y el amor, que sería la solidaridad, es el valor más profundo que impulsa la fraternidad y perfecciona la justicia. Y nos perfecciona a nosotros, a todos y a cada uno. Uno por amor hace cualquier cosa. Dígame, ¿qué no haríamos con nuestros hijos? Sin embargo, es el amor más puro. Nuestro país es muy solidario. Cuando hay una tragedia o algo, ahí brincamos todo el mundo. Ajá. Aquí para Mochuelo, las canastas, sí, cualquier cosa que se pide, la gente trae de poco en poco, pero sí somos solidarios. Estos valores que están basados en la dignidad
dignidad humana son esenciales para lograr una convivencia justa, solidaria y orientada a nuestro bien, no al bien mío ni al bien de todos. Esa parte del mismo. Sí, sí, porque como decía la compañera de Correa, Adriana, que muchas veces la gente se... No, y es que cada quien tiene, digamos, sus propios intereses. Sí. Entonces, es abandonar ese interés Por el parcialmente o totalmente para el bien dependiendo de de los demás. para el bien de los demás. Sí. ¿Qué es lo que cuesta? Sí. Porque lastimosamente tenemos esa tendencia a mío, mío, mío. La concupiscencia, sí. Ajá. Tenemos esa tendencia. Porque lamentablemente nos quedó esa marca de esa tendencia al mal. A lo mío es mío y lo tuyo mala suerte. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que ver. La vía de la caridad. La caridad es el principio más alto de la vida social y el camino fundamental para construir una sociedad justa. Pero no se limita solo a acciones individuales, sino que se debe orientar toda la vida social y política. O sea, no se trata de hoy estoy caritativo, hoy amanecí caritativo, no. Se trata de perseverar en eso, en esa caridad, en ese amor, porque volvemos a lo mismo, todo esto lleva al amor, y ese amor lleva a la misericordia, ese amor no es más que lo que nos enseñó Jesucristo, que lo que se entró en todo su mensaje. Dice que la caridad es el criterio supremo de la ética social y de la base de los demás valores, como la verdad, que hayamos hablado de ella, la justicia y la libertad, que son los valores con los que debemos de vivir como cristianos. Dimensión política y social, social y política. La caridad no es solo personal, también tiene que ser social y política. ¿Por qué? Porque nos va a impulsar al bien común. Si yo tengo caridad hacia los demás, me ayudo a los demás. Busca transformar estructuras sociales injustas. Uno dice, por caridad no le hagas esto a tu padre. ¿Sí? Promueve cambios reales en la sociedad y ayuda no solo a las personas, sino a mejorar las condiciones en vida. Pero vamos a empezar con esto ahorita que lo mencionaste en política, con la revolución industrial, ¿verdad? Cómo esclavizaron a la gente a trabajar 20 horas, a trabajar niños, mujeres embarazadas, y la caridad de la iglesia fue la que empezó a hacer los cambios que nos llevaron a pues allá tener jornadas laborales justas. Ajá, esa transformación. Sí. Sí, es que miren, en eso se dieron cuenta, les pasé todo lo de las encíclicas que se han hecho a través del tiempo de esto. Entonces, la iglesia es la que ha ido transformando, a pesar de que no se mete directamente, pero sí la opinión de un papa tiene pero eso. sí se mete, porque desde apenas están todos los mártires. Lo que van a ratificar ahorita, Monseñor Augusto Monasterio, de que está en proceso el Padre Móniz, porque se metieron a luchar de cara por la gente. Ajá. Sí. Monseñor Romero también. Sí, pero lo que te digo es que tal vez no se sientan como antes. Se recuerda que en los primeros siglos la iglesia y el gobierno compartían autoridad, después se soltó, pero igual sigue teniendo esa fuerza. Y el Papa ahorita mandó a callar a los gringos. Ahí Sí, entonces también el Vaticano es un... Sí, pues. Entonces, la iglesia siempre, y a través de todas las encíclicas y a través de todo el pensamiento de los padres conciliares y de los papas, ha tratado de ayudar, de fortalecer todo esto para que realmente la gente viva con cierta dignidad, que es lo que se pierde en muchos lugares.
Hay una historia bien bonita del Papa Pío XII, de cómo él, en la época de los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, él acogía a judíos y les lograba que se les falsificaran documentos de identidad como no judíos. Y salvó no sé cuántas miles de personas. Sí, por ejemplo, en las guerras hubo mucha gente que ahí sí que so pena. Hay muchos judíos han salido más. Y es pues, es caridad, es amor hacia los demás, es no permitir esas injusticias. Ajá. Pero, o sea, yo lo decía por lo de transformar las estructuras, porque digamos de eso que hizo el Papa Pío XII. Hay tratados internacionales que tratan precisamente sobre eso, que los migrantes que tienen documentos falsos no pueden ser criminalizados por el simple hecho de portar documentos falsos. Contárselo a por favor. Dice, no basta con una ayuda individualmente. La verdadera caridad, como decíamos, busca cambiar la sociedad para que nadie viva en necesidad. Papa Francisco hizo muchísimo por eso. Sí, él era muy humano, muy... Él se dedicó totalmente a eso. ¿Se recuerdan en el problema que hubo de Argentina cuando... Y que también era como tipo guerrilla, pues? De la Plaza de Mayo. Lo que pasa es que allá también hubo un problema, y para variar con los jesuitas, que Es son que más... Papa Francisco era eso. Era jesuita, ajá, pero para variar con los jesuitas, que siempre han sido los más agresivos. Entonces, sí tuvieron problemas porque había dictadura y no querían a los sacerdotes, y era un gran rollo, y él ayudó mucho. Él en ese tiempo creo que era el provincial de los jesuitas allá en Argentina. Bueno, de hecho, se llevaron a uno de sus sacerdotes, los tuvieron encarcelados y ajá, sí, entonces él sí, porque él lo vivió. Y Él lo ahorita vivió. están sacando mucha información de cuando era un sacerdote. Ajá. Mucho. Sí. Bueno, entonces se acabó. Qué linda, Sí, qué interesante. Gracias. La verdad que sí, nos enojamos. muy interesante. Me alegro, yo les voy a mandar en un rato el resumen de esto, las diapositivas, luego el resumen y un cuestionario de 5 preguntas. El cuestionario que les mandé ayer o antier era el primero que les mandé, porque no todos lo contestaron. Era el de las preguntas que eran como casi que una confesión. Sí, casi una Decirles también a los que están conectados para que Ok. Bueno, entonces les estaré mandando el resumen de esto, un cuestionario que no es grande, son 5 preguntas, porque tenemos que hacer fotos. Entonces, para que me lo envíen y ya pueda yo Oye, no revisar. sé si me regresas y te mandé uno. La verdad que hoy no he revisado. Esa es la tarea del cuestionario. Sí, el cuestionario es la tarea y les mando un resumen de todo eso porque no todos tienen el libro, el folleto, no todos lo tienen. Yo libro. No folletos. Sí, entonces yo se los trasladé y les puse el tema y abajo un resumen pequeño y luego les mando las diapositivas. Y en base a eso hay 5 preguntas. Lo voy a mandar. Pero, bueno, el que mandaste es el primero. Hoy les mando la otra y estoy pensando qué hago para ver, porque quería ver si hacíamos algún tema, pero tendría que ver sobre lo que viene. Tema de qué debate, ¿verdad? Un debate qué o bonito. trabajar algo así para Sobre esa solidaridad. ese todavía nos falta. Ahorita viene la familia, que es otro tema de la familia, y todavía nos vamos a quedarnos cortos porque no llegamos, pero no llegamos, de verdad. Entonces, les agradezco. Gracias. Nos vemos el siguiente y nos día. hacen la oración, ¿no? Sí. Ok. En nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por enviarnos a tu Espíritu Santo para poder explicar lo que tú quieres que se viva. Para que podamos entender cómo quieres que vivamos. Para que podamos entender cuál es nuestra dignidad, cómo debemos darla a conocer a nuestros hermanos. Pido que nos ayudes a regresar a casa también y que podamos cada día hacer nuestras cosas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.